En octubre de 1961, en medio de una tensión mundial que mantenía al planeta entero en suspenso, ocurrió uno de los eventos más aterradores y al mismo tiempo fascinantes de la historia militar moderna, un experimento que demostró hasta dónde podía llegar el poder destructivo creado por el ser humano, un arma tan poderosa que incluso hoy sigue siendo considerada la explosión artificial más grande jamás provocada en la Tierra. Y esa arma tenía un nombre que parecía salido de una leyenda imperial rusa: la Tsar Bomba, una bomba nuclear desarrollada por la Unión Soviética durante la etapa más tensa de la rivalidad global conocida como la Cold War, un periodo en el que dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaban en una competencia tecnológica, militar y política sin precedentes, mientras el resto del mundo observaba con miedo la posibilidad de una guerra nuclear total. Para entender cómo el planeta llegó a ese punto, es necesario retroceder varios años hasta el final de la World War II, cuando el mundo presenció por primera vez el poder devastador de las armas nucleares, tras los ataques conocidos como los Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, donde dos ciudades japonesas fueron prácticamente borradas del mapa por bombas atómicas estadounidenses, un hecho que no solo puso fin a la guerra en el Pacífico, sino que también inauguró una nueva era en la historia humana. Una era en la que la destrucción total podía ocurrir en cuestión de segundos, y mientras el mundo aún intentaba comprender el alcance de esa tecnología, la Unión Soviética trabajaba silenciosamente para desarrollar su propia arma nuclear, logrando detonar su primera bomba en 1949, lo que inició oficialmente una carrera armamentística en la que cada superpotencia intentaba superar a la otra con armas cada vez más poderosas, primero bombas atómicas, luego bombas de hidrógeno, y finalmente proyectos que parecían más propios de la ciencia ficción que de la realidad. Y fue en ese contexto cuando el líder soviético, Nikita Khrushchev, decidió que su país debía demostrar al mundo que poseía la capacidad tecnológica y militar más impresionante del planeta, por lo que ordenó a un grupo de científicos encabezados por el físico nuclear Andrei Sakharov desarrollar la bomba más poderosa jamás concebida, un proyecto tan ambicioso que incluso dentro del propio gobierno soviético muchos dudaban que fuera posible, pero los científicos continuaron trabajando en secreto en laboratorios altamente protegidos, diseñando un arma que superaría por miles de veces la potencia de las bombas utilizadas en Japón. Una bomba que eventualmente se convertiría en la Tsar Bomba, un dispositivo colosal que pesaba alrededor de 27 toneladas y medía más de 8 metros de largo, tan grande que ningún misil existente podía transportarla, lo que obligó a modificar un bombardero estratégico especialmente para la misión. Y si su tamaño ya parecía exagerado, su potencia lo era aún más, porque mientras la bomba de Hiroshima liberó una energía equivalente a unos 15 kilotones de TNT, la Tsar Bomba liberaría aproximadamente 50 megatones, lo que significa más de 3.000 veces la potencia destructiva de aquella primera bomba atómica utilizada en guerra, una cifra tan enorme que resulta difícil de imaginar incluso para expertos en física nuclear, y lo más sorprendente es que el diseño original de la bomba tenía el potencial de alcanzar los 100 megatones, el doble de la potencia final, pero los científicos decidieron reducirla porque temían que una explosión tan grande pudiera generar efectos atmosféricos impredecibles o incluso dañar gravemente el equilibrio ambiental del planeta. Finalmente, el arma fue preparada para una prueba histórica que tendría lugar el 30 de octubre de 1961 en una región remota del Ártico soviético, específicamente en el archipiélago de Nueva Zembla, un lugar elegido precisamente por su aislamiento y por la baja densidad de población que reduciría el riesgo para civiles. Ese día, un bombardero soviético especialmente modificado despegó, llevando en su interior la bomba más poderosa jamás construida por el ser humano, y los pilotos sabían perfectamente que estaban participando en una misión extremadamente peligrosa, porque incluso si todo salía según lo planeado, sus probabilidades de sobrevivir no superaban
el 50%. La bomba fue lanzada desde una altitud de más de 10 kilómetros y equipada con un gigantesco paracaídas diseñado para ralentizar su caída y dar tiempo al avión de escapar antes de la detonación. Mientras el bombardero se alejaba rápidamente del punto de impacto, el dispositivo descendía lentamente hacia la superficie helada del Ártico y cuando finalmente explotó, el resultado superó incluso las expectativas de los propios científicos que la habían diseñado. Primero apareció un destello de luz tan intenso que pudo verse a más de 1000 kilómetros de distancia, una luz más brillante que el sol durante unos segundos, seguida inmediatamente por una gigantesca bola de fuego que creció hasta alcanzar varios kilómetros de diámetro. La explosión fue tan poderosa que la nube en forma de hongo se elevó hasta unos 60 kilómetros de altura, penetrando profundamente en la estratosfera, una altitud 7 veces mayor que la del monte Everest. Mientras tanto, la onda expansiva generada por la detonación fue tan fuerte que literalmente dio 3 vueltas completas alrededor del planeta, registradas por instrumentos científicos en distintos continentes y en regiones situadas a cientos de kilómetros del lugar de la prueba. Las ventanas de las casas se rompieron por la presión del aire, e incluso en países como Finlandia y Noruega se reportaron efectos de la explosión, algo que dejó claro que el mundo acababa de presenciar la mayor demostración de poder explosivo jamás creada por la humanidad. Y aunque la bomba fue detonada en un lugar remoto para evitar víctimas humanas, muchos científicos comenzaron a preguntarse, ¿qué habría ocurrido si un arma de esa magnitud hubiera sido utilizada contra una ciudad real? Y las estimaciones eran verdaderamente aterradoras, porque el radio de destrucción total podría alcanzar aproximadamente 35 kilómetros, lo que significa que una ciudad entera como Londres o Nueva York podría haber sido completamente destruida en cuestión de segundos, con edificios vaporizados, infraestructura colapsada y millones de personas afectadas por la explosión inicial. Además, la onda térmica podría causar quemaduras graves a distancias superiores a 100 kilómetros, mientras la onda expansiva continuaría derribando estructuras incluso mucho más lejos. Pero más allá de los efectos físicos de la explosión, el verdadero objetivo de la zar bomba era político y psicológico, porque la Unión Soviética quería demostrar al mundo que poseía una capacidad militar capaz de superar cualquier arma existente en Occidente, y ese mensaje fue recibido con claridad en Washington, donde los estrategas militares comprendieron inmediatamente que la carrera nuclear había alcanzado un nuevo nivel de peligro, lo que llevó a Estados Unidos a continuar desarrollando sus propios arsenales nucleares en una competencia que durante años mantuvo al mundo al borde de una posible guerra global, una situación que eventualmente llevó a la doctrina conocida como destrucción mutua asegurada, una estrategia basada en la idea de que si una superpotencia lanzaba sus armas nucleares, la otra respondería con su propio arsenal, provocando la destrucción total de ambas naciones y, posiblemente, de gran parte de la civilización humana. Irónicamente, la Tsar Bomba nunca fue utilizada como arma operativa, porque su enorme tamaño la hacía poco práctica para una guerra real, y porque los misiles nucleares más pequeños resultaban mucho más eficientes desde el punto de vista estratégico. Sin embargo, su legado sigue siendo profundamente significativo, porque representa el momento en que la humanidad demostró que poseía la capacidad tecnológica para destruirse a sí misma a una escala sin precedentes. Y aunque hoy existen armas nucleares más modernas, más precisas y más fáciles de desplegar, ninguna ha superado la potencia absoluta de aquella gigantesca explosión soviética de 1961. Un récord que probablemente nunca será superado porque incluso durante la Guerra Fría, los líderes de ambos bandos comprendieron que continuar aumentando la potencia de las bombas nucleares no tenía sentido estratégico.
y solo incrementaba el riesgo de consecuencias globales catastróficas. Y así la Tsar Bomba quedó en la historia como una advertencia impresionante del poder que la ciencia y la tecnología pueden poner en manos de la humanidad. Un recordatorio de una época en la que el mundo vivía bajo la constante amenaza de una guerra nuclear total y en la que cada nuevo avance militar podía acercar al planeta un poco más al borde del abismo.